El gran salón de Nexus Prime nunca había estado tan callado. Comandante Jaeun-gu Kim se encontraba en el centro de la enorme cámara, rodeada de miles de representantes extraterrestres. Sus ojos, tentáculos y otros órganos sensoriales. Se centró en él con un juicio frío. El silencio se sentía pesado como el momento. Antes de que estalle la tormenta. Portavoz Borak se levantó de su antiguo trono. El viejo. Las escamas de reptil se habían oscurecido con el tiempo. Los siglos, y su voz llevó la peso de 10.000 años de dominio galáctico. El Consejo Cósmico ha llegado a su decisión respecto de la especie humana. Yang-gu mantuvo su rostro tranquilo, pero su corazón golpeado. Detrás de él estaba el embajador Esman Park. Su formación diplomática. Lo único que la mantiene estable. Ambos. Sabía que este momento lo cambiaría todo. Por la humanidad. Durante 50 años, Borak continuó, hemos observado a su especie. Con creciente preocupación. Te expandes demasiado. Rápidamente. Pelea con demasiada frecuencia. Tratas mentes artificiales como iguales en lugar de herramientas. Interfieres con primitivo. Especies sin permiso. La cámara. Lleno de clics, zumbidos y otros sonidos de acuerdo extraterrestre. Miles de diferentes especies, todas unidas en su miedo a la humanidad. Yang-gu había visto esto. Vino durante meses, pero todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. Tu tipo es peligroso, siseó un delegado insectoide. Desde el lado izquierdo de la cámara. Tú. Falta de respeto adecuado por lo establecido. Orden. Haces la guerra con entusiasmo. Añadió un ser de gas flotante, su voz resonando extrañamente. Tu ejército se hace más fuerte cada año. Yunu finalmente habló. Nunca hemos. Atacó a un miembro del Consejo. Seguimos todos los tratados que firmamos. Seguir las reglas no es suficiente. Bort respondió. Te falta la sabiduría que viene con la edad. Tu especie apenas está fuera de sus cuevas. Sin embargo, exiges igualdad. Trato con las civilizaciones que gobernaron las estrellas cuando tu mundo aún estaba formando. El embajador Esman intervino. Adelante. Honorable orador, la humanidad aportó mucho al Consejo. Los avances médicos han salvado a millones de personas. Vive en docenas de especies. Los ingenieros han mejorado las rutas comerciales. Por toda la galaxia. Se toman nota de las contribuciones, se dice fríamente. Pero no pueden equilibrar la amenaza que representan. Representar. Tan solo el año pasado. Los exploradores hicieron contacto con 17 primitivos. Especies. Empezaste a enseñarles agricultura, medicina y tecnología. Sin la aprobación del Consejo. Esas especies estaban muriendo, dijo Yang-gu, su voz cada vez más duro. Sus estrellas eran fallando. Sus mundos se estaban volviendo inhabitable. Ofrecimos ayuda. Ofreció interferencia, corrigió un ser cristalino cuyo cuerpo resonaba con cada palabra. El orden natural existe para una razón. Especies que no pueden sobrevivir en los suyos no deben ser artificialmente preservado. Las palabras golpearon a Jaeun-gu como agua helada. Esto fue lo que el Consejo realmente lo creyeron. Vieron especies más débiles, como desechables, como pérdidas naturales que debería ser aceptado. La humanidad siempre ha. Luché con esta fría lógica. El Consejo ha deliberado durante 3 meses. Se anunció la fuerza. La votación fue unánime. Todas las 10.047 especies miembros están de acuerdo. La humanidad queda expulsada de la Consejo Cósmico. La cámara estalló y sonidos alienígenas de aprobación. Clics, silbidos, rugidos y pitidos electrónicos. Llenó el aire.
Entonces Min sintió que sus rodillas se doblaban. Débil, pero se obligó a quedarse de pie. Además, Borak continuó. Cuando el ruido se calmó. Todos los humanos. Se prohíbe la entrada de embarcaciones. Espacio del Consejo. Todos los acuerdos comerciales son canceladas. Todas las misiones diplomáticas están terminado. Tienes 30 galácticos. Días estándar para eliminar a todos los humanos. Presencia de los mundos del Consejo. Yang Gu encontró su voz. Y nuestras colonias en él. Mundos del borde. Esos sistemas apenas existen. De todos modos, el espacio del Consejo, dijo Borak con lo que podría haber sido una satisfacción extraterrestre. Puedes quedártelos. Considéralo una misericordia. Esto es un error, dijo senador. La formación diplomática finalmente está tomando forma. La humanidad siempre ha estado dispuesta a trabajar dentro del sistema. Podemos cambiar. Podemos aprender. No puedes cambiar lo que haces. Respondió una antigua tortuga. Criatura del fondo del salón. Vuestra especie es fundamentalmente incompatible con la sociedad civilizada. Tú. Formar vínculos emocionales con las máquinas. Tú. Arriesgan sus vidas para salvar a desconocidos. Tratar a todos los seres inteligentes como iguales. Independientemente de su nivel de desarrollo. Eso suena como cosas buenas. Jaiun-gu dijo en voz baja. Son cosas peligrosas. Bortak lo corrigió. Conducen al caos. Amenazan la estabilidad que mantuvo esta galaxia en paz durante milenios. Los barcos de escolta ya estaban esperando. Exterior. Elegantes embarcaciones del Consejo diseñadas para asegurar que los humanos se fueran rápidamente y en silencio. Mientras Jun-gu y Esman caminaban hacia la salida, miles de ojos extraterrestres los siguió. Honorable orador, Jaiun-gu dijo, volviéndose una última vez. ¿Qué pasa si la humanidad prospera? ¿Sin el Consejo? El antiguo Borak. Ojos entrecerrados. No prosperarás. Tú. Se fragmentará en conflictos tribales a medida que tu especie siempre lo ha hecho. Sin nuestra guía, os destruiréis a vosotros mismos. Dentro de unas pocas generaciones. La galaxia será más seguro por ello. El viaje de regreso. El viaje al espacio humano tardó 2 semanas. Durante ese tiempo, con el tiempo, la noticia del destierro se difundió. En todos los mundos humanos. Primer ministro. Jolee convocó una sesión de emergencia de la Asamblea Humana en la Tierra. De pie. Ante representantes de los 93 países. Colonias, Lee dio la noticia con dignidad tranquila. El Consejo Cósmico ha decidido que somos demasiado peligroso para permanecer como miembros. Ellos. Tememos nuestra tecnología, nuestros valores y nuestra negativa a abandonar especies necesitadas. El salón de actos estaba repleto de voces enojadas. Algunos pidieron represalias inmediatas. Otros exigieron que se hiciera una petición para readmisión, pero Lee levantó la mano para silencio. Tenemos 2 opciones, dijo. Podemos pasar años rogándoles que nos acepten. Nos devuelven, demostrando que somos inofensivos y obediente. O podemos mostrarles lo que la humanidad puede verdaderamente lograrlo cuando somos libres de seguir nuestro propio camino. La votación no estuvo ni siquiera reñida. La humanidad, no mendigar. En cuestión de días, las flotas de exploración. Lanzado hacia el borde galáctico. Si el Consejo quería que la humanidad saliera de su espacio, entonces la humanidad encontraría nuevos espacio. Si pensaban que los humanos eran peligroso para su orden, entonces los humanos construiría un mejor orden. Almirante. Yan Suchoi tomó el mando del más grande flota de exploración en la historia de la humanidad. 50.000 barcos que transportan 2 millones. Voluntarios que se dirigen hacia lo desconocido. Regiones más allá del espacio del Consejo. Su final. El mensaje a la Tierra fue simple.
No vamos. Como exiliados pero como pioneros detrás de ellos. El Consejo de Especies felicitó. Ellos mismos en la solución del problema humano. Regresaron a sus antiguas rutinas. Sus rutas comerciales establecidas. Sus certezas cómodas. No lo hicieron. Observa las extrañas firmas de energía. Comenzando a aparecer en lugares previamente vacíos. Sistemas estelares. No prestaron atención a las especies primitivas que de repente dejó de responder al monitoreo del Consejo. Estaciones. Asumieron que las señales eran solo los tiros de muerte de los humanos. Civilización, dispersa y moribunda en él. Fría oscuridad entre las estrellas. Estaban equivocado. En las profundidades del espacio, más allá, el alcance de los sensores del Consejo, algo. Lo nuevo estaba naciendo. No se construyó un imperio sobre la conquista y el miedo, pero algo que Galaxia nunca había visto antes. Algo. Eso lo cambiaría todo. Los humanos. Había sido desterrado por ser peligroso para el orden establecido. Pronto el Consejo. Aprenderían cuanto tenían razón. Estado. El almirante Yan Suchoi se encontraba en el puente del barco de exploración nuevo. Horizonte, mirando los mapas estelares que mostró mayormente espacio vacío. 33 años tenían transcurrido desde el destierro, y la humanidad había convertido su exilio en la mayor expansión de su historia. El almirante llamó al navegante Gino Park desde su estación. Tenemos otra señal. El mismo patrón que los demás. Yan Su sonrió. Otra llamada de socorro de un especies que el Consejo había descartado como indignos. Los humanos habían aprendido a reconocer estas señales durante su años en el vacío, mientras el Consejo ignoró regiones enteras del espacio, llamando. Los humanos los habían dejado estériles o sin valor. Los encontré llenos de vida. Fija rumbo a la señal, ordenó, y envía un mensaje. Al Dr. Sung Jinan, es posible que tengamos otra situación de primer contacto. Dr. An se había convertido en el mayor experto de la humanidad en especies extraterrestres, no las avanzadas. Civilizaciones que se sentaron en el Consejo. Cámaras, pero las que luchan. Él. Especies que eran demasiado primitivas. También. Agresivo, o demasiado extraño para él. Consejo para molestarse. Estos fueron los seres que los humanos parecían comprender mejor. El barco que respondió a la llamada de socorro 3 días después fue diferente. Cualquier cosa en el espacio del Consejo. Donde el Consejo. Los vasos eran todos de curvas suaves y los diseños antiguos y los barcos humanos habían evolucionado en algo nuevo. Combinaron la mejor ingeniería de docenas de diferentes especies, creando artesanías que eran hermosos y mortales. Capitán Dawn Lim comandó la flota de rescate que respondió a la señal. Sus barcos se encontraron. Un mundo moribundo donde una especie llamada los Katas se enfrentaban a la extinción. Su estrella se estaba volviendo inestable y la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada para evacuar a su población. Consejo. Los registros muestran que este sistema está deshabitado. Comunicaciones reportadas. El oficial Ming Kang no mencionó nada sobre él. Katara en absoluto. De Yun no era sorprendido. El Consejo tenía talento para ignorando formas de vida incómodas. Abrir un canal al planeta. Dr. An. Ustedes. Arriba. El Dr. An había aprendido 17 cosas diferentes. Lenguas extranjeras durante los años del exilio. Se acercó a cada nueva especie con la misma gentil paciencia que se había vuelto la marca registrada de la humanidad. Los Katter eran reptil del tamaño de los humanos, con hermosas escamas plateadas que reflejaban. Su luz de estrellas moribundas ilumina. Te saludamos. Los hijos de estrellas distantes, dijo el Dr. An, en su idioma que había aprendido.
escuchando sus transmisiones durante el viaje de 3 días. Somos humanos. Nosotros. Ofrece ayuda si la necesitas. La respuesta llegó después de una larga pausa. ¿Ofreces ayuda a desconocidos? ¿Qué quieres regresar? Nada, respondió el doctor Ann. Nosotros. Sé lo que se siente necesitar ayuda. La evacuación duró 6 meses. Humanos. Los barcos trabajaron junto a los buques Katara. Trasladar a 40 millones de seres a un nuevo mundo, que los exploradores del Capitán Dune habían encontrado. El planeta era mejor que el anterior, con un clima más estable y más rico. Suelo. ¿Por qué haces esto?, preguntó el Solar, el líder Katara. Como último, el barco de transporte abandonó su mundo moribundo. Vuestra especie no gana nada con nuestra supervivencia. El ingeniero jefe Minho Kang, que había pasado los meses enseñando. Los ingenieros de Katara aprenden cómo mejorar su tecnología, respondió simplemente. ¿Por qué? Es correcto, y porque no siempre lo fuimos. Lo suficientemente fuertes como para ayudarnos a nosotros mismos. La escena se repitió a lo largo del borde galáctico. Flotas humanas encontraron especies. Después de las especies que el Consejo había pasado por alto. Los Vorkani, cuyos la naturaleza agresiva los hizo demasiado peligroso para la diplomacia del Consejo. El Sealon, cuya tecnología se basaba sobre los organismos vivos que Conseje. Los científicos lo encontraron inquietante. Riyak, que vivía en las nubes de gas. Planetas gigantes que las especies del Consejo podrían. No entiendo. Para los humanos, estos eran. No hay problemas que evitar. Eran amigos para hacer. Embajador. Junji Son estableció la primera libre gobierno de coalición mundial en un planeta llamado Haven. El nombre fue elegido con cuidado. Este era un lugar donde las especies podrían encontrar seguridad, independientemente de si cumplieron con los estándares del Consejo para civilización. Estamos construyendo algo nuevo. Son anunciado en la primera coalición. Asamblea. Representantes de 12 diferentes especies se sentaron en la cámara, incluidos los humanos, los cátaras, los Vorkani y otros. No un imperio que gobierna a través de miedo, sino una alianza que crece a través de amistad. El rápido crecimiento de la coalición preocuparon a algunos líderes humanos. Presidente. Tai Yong-sin recibió informes de que demostraron que se estaban expandiendo más rápido que el período colonial humano temprano. En su totalidad, flotas de barcos de refugiados llegaban cada mes llevando especies que habían escapado. Opresión del Consejo o desastres naturales. Señor, informó el jefe de inteligencia Gu Jin. Lee durante una sesión informativa sobre seguridad. Seguimiento de movimientos masivos de población. A lo largo del borde exterior. Las especies son abandonando el espacio del Consejo para unirse a nosotros. ¿Estamos preparados para este nivel de crecimiento? El presidente Sin preguntó. Estamos aprendiendo cómo. Vamos, admitió el general Yen Nam, quien comandó la fuerza de defensa de la coalición. Pero cada nueva especie trae nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver problemas. Nos estamos volviendo más fuertes. A través de la diversidad. El general fue correcto. La tecnología humana había avanzado. Más en 30 años de exilio que en los siglo anterior de membresía del Consejo. Cuando los humanos combinaron su ingeniería, habilidades con la metalurgia Catra, Vorkan, armas de energía y Ceylon, biotecnología, los resultados fueron revolucionarios. El científico Jingu Rayu logró un avance que lo cambió todo. El año 31 del exilio. Trabajar con un equipo que incluía miembros de 8 especies diferentes. Él descifró el secreto de la estabilidad artificial. Agujeros de gusano. El ayuntamiento ha utilizado la naturaleza
Agujeros de gusano para el transporte de miles de años, explicó Jingu. Presidente Sin. Pero podemos crear nuestro propio. Podemos conectar dos puntos cualesquiera en espacio al instante. Las implicaciones fueron tambaleándose, mientras el Consejo estaba limitado a antiguas rutas fijas entre sistemas estelares. La coalición podría crear nuevos en cualquier lugar que quisieran. Comunicación que antes tomaba meses entre colonias distantes ahora ocurrieron en tiempo real. El primer agujero de gusano artificial conectó Haven con la Tierra en el 32º año, cuando el presidente Sin dio un paso al frente, a través y emergió en la coalición. Capital 30 minutos después, comprendió que todo había cambiado. No somos los exiliados más largos se esconden en la oscuridad. Lo anunció a la Asamblea de Coalición. Somos los creadores de un nuevo tipo de civilización. El Consejo finalmente comenzó a notarla. Aparecen extrañas firmas de energía a lo largo del borde exterior. Los sensores de largo alcance detectaron una masa masiva. Proyectos de construcción en sistemas que había marcado como vacío. Pero sus intentos para investigar fueron recibidos con cortesía pero firmes negativas. Esto es coalición. Espacio, informó el capitán Dawn Lim a un barco patrulla del Consejo que se acercó a uno de los sistemas fronterizos. De nada, para visitar como viajeros pacíficos, pero no como investigadores. ¿La coalición? El capitán del Consejo preguntó, confundido. Nosotros. No tengo registros de tal cosa. Organización. Lo harás. Darwin respondió con calma. Al final del 33. Año tras año, la coalición controlaba más de 400 sistemas estelares. Su población incluía 12.000 millones de humanos y 8.000 millones de extraterrestres, de 47 especies diferentes. Tenían rutas comerciales establecidas, investigación, estaciones y bases militares en todo el país. Una cuarta parte de la galaxia. La mayoría. Lo más importante es que habían establecido algo que la galaxia nunca había visto. Antes, un gobierno donde las especies eran verdaderamente iguales. Los humanos no tenían ninguna distinción especial. Estatus a pesar de fundar la coalición. Los puestos de liderazgo se cubrieron con base en sobre la capacidad, no sobre el origen de la especie. Almirante Yan Suchoi, ahora de 70 años, pero aún al mando de flotas de exploración, la envió. Informe final del año a la coalición. Sede. Hemos superado todos. Proyecciones de crecimiento y desarrollo. Nuestra tecnología supera al Consejo. Estándares en la mayoría de las áreas. Nuestro ejército es lo suficientemente fuerte para defender nuestro territorio contra cualquier amenaza. Nuestra población está feliz, próspera y en crecimiento. Ella se detuvo, mirando las estrellas que ya no parecía vacío y hostil. El Consejo nos desterró porque dijeron que eran peligrosos para su orden. Correcto. Hemos construido algo que hace que su antiguo sistema parezca primitivos y crueles, y nosotros somos simplemente empezando. Presidente Tai Yong Sin caminó por los pasillos de la edificio del Capitolio de la coalición, pasando representantes de 73 países diferentes. Especies. Lo que había comenzado como un exilio humano había convertirse en algo sin precedentes en historia galáctica. Una verdadera multiétnica. Democracia donde cada voz importaba. Igualmente, el señor llamó al jefe de Estado Mayor, Min Subai, apresurándose para alcanzarlo. La mañana. Los informes están listos. Tenemos algunos desarrollos interesantes. Los informes. Contó una historia que habría parecido imposible hace apenas 45 años. La coalición ahora controla más de 800 estrellas. Sistemas.
Su población había crecido a 18.000 millones de humanos y 22.000 millones de extraterrestres. Lo más impactante de todo es su tecnología. Había superado al Consejo en casi cada campo. ¿Cuántas solicitudes de refugio? Este mes, preguntó el presidente Sin. Entraron a su oficina. 237, Minsu. Respondió, incluyendo un sistema estelar entero, que votó por abandonar el espacio del Consejo y únase a nosotros. Esto se estaba volviendo común. Mundos enteros estaban abandonando el Consejo para unirse a la coalición. Vinieron, no como territorios conquistados, sino como inmigrantes dispuestos que buscan la libertad y la oportunidad que esa coalición. Membresía ofrecida. Embajador Junji. Son dirigió el reasentamiento de refugiados. Programa desde su oficina en Haven. Las paredes estaban cubiertas con mapas estelares, mostrando el movimiento de las especies por toda la galaxia. Flechas rojas, apuntando lejos del espacio del Consejo. Verde. Flechas apuntaban hacia los mundos de la coalición. El patrón se está acelerando. Ella se informó durante el gabinete semanal. Reunión. Estamos recibiendo solicitudes para asilo de especies de las que nunca he oído hablar. Algunos de ellos viajan por meses solo para llegar a nuestra frontera. General. Hai Jin-nam comandó una fuerza militar diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. La fuerza de defensa de la coalición incluía barcos y soldados de docenas de especies, cada una aportando sus habilidades únicas para crear una fuerza que era mayor que la suma de sus partes. Nuestros últimos ejercicios muestran resultados notables. Mejora, informó, humano. Pensamiento táctico combinado con Katara. Tecnología defensiva y arma Vorkani. Los sistemas crean una capacidad militar que excede los estándares del Consejo por márgenes significativos. Pero la coalición. La mayor ventaja no era militar. Era la red de agujeros de gusano artificiales que el científico Jin Gu había perfeccionado. La coalición podría mover barcos y suministros y personas instantáneamente a través de miles de años luz. ¿Qué le llevó al Consejo? Meses de viaje por rutas fijas. La coalición logró su objetivo en minutos. Hemos completado la red primaria. Jin Gu anunció con orgullo. El sistema de coalición ahora está conectado a cualquier otro sistema. Comunicación y el transporte es esencialmente instantánea en toda nuestra territorio. Las implicaciones fueron mucho mayores. Más allá de la conveniencia, la coalición podría responder a amenazas o emergencias en casi cualquier lugar de su espacio. Inmediatamente, podrían coordinar investigación entre laboratorios distantes en tiempo real. Lo más importante es que podrían mantener una verdadera gobernanza democrática a través de grandes distancias. Inteligencia. El jefe Gu Jinlee manejó una situación diferente. Tipo de red. Sus agentes operaban en todo el espacio del Consejo, no como espías, buscando secretos militares, pero como rescatistas, ofreciendo esperanza a los oprimidos. Poblaciones. La Operación Santuario A extrajo otros 3 millones de seres este mes. Informó. Especies enteras son desapareciendo de los mundos del Consejo y reapareciendo como ciudadanos de la coalición. ¿Estamos creando problemas diplomáticos? El presidente Sin preguntó. El Consejo apenas. Avisos. Gu Jin respondió con un ligero sonríe. Siempre han sido muy buenos al ignorar poblaciones incómodas. Cuando esas poblaciones desaparezcan, el Consejo simplemente asume que nunca lo fueron. Importante de todos modos. Las operaciones de rescate. Se había vuelto sistemático. Agentes de la coalición. Entraría en contacto con oprimidos o especies en peligro de extinción en todo el Consejo. Espacio. Ofrecerían transporte al territorio de la coalición,
nuevas viviendas y plenos derechos de ciudadanía. Para las especies que habían vivido bajo la negligencia del Consejo o opresión activa, la oferta fue irresistible. El Dr. Sanjin An se había convertido en el experto de la coalición en integración. El trabajo consistía en ayudar a las especies recién llegadas adaptarse a la sociedad de coalición. A diferencia de la rígida jerarquía del Consejo, la coalición ofrecía una igualdad genuina y oportunidad. Cada especie aporta algo valioso, le explicó a un grupo de recién llegados de un consejo. Mundo. Los tiloínas son maestros. Arquitectos. Los Seppa entienden la energía. Manipulación mejor que nadie. Los Krell tienen técnicas agrícolas que puede alimentar a miles de millones. Pero, ¿qué pasa con humanos? Preguntó un joven Turing. ¿Lo hacen? ¿No dominará esta coalición? Dr. An sonrió. Los humanos fundaron la coalición, pero no lo gobiernan. Nuestro actual. El presidente es humano, pero nuestro supremo. El presidente del Tribunal Supremo es Katara. Nuestro jefe. El principal responsable del desarrollo tecnológico es Vorkani. Nuestro mayor estratega militar es Zelanda. Aquí importa el mérito, no la especie. Origen. La verdad de esto se podía ver en todo el espacio de coalición. Humano. Las colonias acogieron a inmigrantes extranjeros. Los mundos alienígenas aceptaron colonos humanos. Los equipos de investigación de especies mixtas formaron descubrimientos revolucionarios. Multiespecies. Unidades militares defendieron la coalición. Fronteras con dedicación que impresionaron incluso sus enemigos. El almirante de flota Suakim comandó la armada de la coalición desde su buque insignia, el Nueva Tierra. Su tripulación incluía oficiales de 23 especies diferentes, trabajando junto con una eficiencia que asombró. Diplomáticos visitantes. El Consejo teme. Nosotros porque creen que estamos tratando de conquistarlos, le dijo a su personal durante una reunión de estrategia. No lo hacen. Entender que ya hemos vencido. Ellos. Ofrecemos a su gente algo mejor que la conquista. Les ofrecemos libertad. El almirante tenía razón. La influencia de la coalición no se extendió a través de no solo por la fuerza militar, sino también por el ejemplo. El Consejo de la Coalición vigilada por el mundo. Transmisiones y especies de sierra trabajando juntos como iguales. Vieron avances tecnológicos compartidos libremente. En lugar de ser acaparados por los poderosos. Vieron gobiernos que realmente sirvieron a su pueblo en lugar de gobernar. Ellos. El Parque Emperador Doyan había sido elegidos por representantes de todos. Especie de coalición. Su título sonaba imperial, pero su poder estaba limitado por la Constitución de coalición. No pudo declarar la guerra, aumentar los impuestos o aprobar leyes sin la aprobación de los elegidos. Asamblea. Llamamos a nuestro líder emperador. Porque suena impresionante. Los forasteros, bromeó durante una reunión pública. Dirección. Pero tengo menos poder real que cualquier miembro del Consejo, y eso es exactamente como debería ser. El éxito de la coalición se estaba convirtiendo en imposible de ignorar para el Consejo. Sus antiguas estaciones de monitoreo detectaron firmas de energía masiva en todo el borde exterior. Su comercio. Los barcos reportaron nuevas civilizaciones con tecnología que superó al Consejo. Estándares. La mayoría se preocupa por sus propios. Las poblaciones estaban cada vez más inquietas. El orador Borak, ahora increíblemente antiguo, incluso para los estándares de su especie, llamado un sesión de emergencia del Consejo. Liderazgo. El gran salón que una vez tuvo. La humanidad desterrada ahora bulle con voces preocupadas. El problema humano no se ha solucionado por sí solo, admitió. Líderes reunidos.
En todo caso, tiene crecido más allá de nuestras peores predicciones. Los informes de inteligencia se difundieron por todo el país. La pantalla de datos mostró el alcance real de poder de coalición. Cientos de estrellas. Sistemas, decenas de miles de millones de ciudadanos. Tecnología que hizo que el equipo del Consejo parecen obsoletas, fuerzas militares que podría desafiar la antigua decisión del Consejo. Supremacía. ¿Cómo no vimos esto venir? Exigió el cristalino delegado, cuyo el cuerpo resonó con angustia. Vimos lo que queríamos ver, respondió el anciano, miembro del Consejo con aspecto de tortuga. Asumimos que sin nuestra guía, la humanidad se destruiría a sí mismo. Nunca consideraron que podrían construir algo mejor que lo que ofrecíamos. Los informes más preocupantes vinieron de los propios mundos del Consejo. Entero, las poblaciones se estaban volviendo insatisfechas con su gobierno. Habían oído historias de la libertad de la coalición y prosperidad. Habían visto transmisiones mostrando especies trabajando juntas como iguala en lugar de servir a los antiguos. Jerarquías. Nuestra propia gente es empezando a cuestionar nuestra autoridad. El portavoz Borak dijo en voz baja, preguntan, porque sus voces no importan. Decisiones gubernamentales. Se preguntan por qué no pueden elegir a sus propios líderes. Pregunta por qué algunas especies son tratadas como más valiosos que otros. Las preguntas se estaban extendiendo más rápido que el Consejo. Podrían suprimirlos. Por primera vez en milenios, el concilio se enfrentó no amenazas externas, pero dudas internas. Sus propios ciudadanos estaban comparando sus del sistema antiguo al nuevo de la coalición. Democracia y la búsqueda del Consejo. Faltante. ¿Qué hacemos?, preguntó el delegado insectoide. Orador Borak. Los ojos antiguos reflejaban el peso de decisiones imposibles. ¿Nos preparamos para la guerra? ¿O nos preparamos para entregar todo lo que tenemos? Han construido. Ninguna de las opciones parecía aceptable, pero en toda la galaxia, la revolución silenciosa continuó. Especies tras especie, mundo tras mundo, el ejemplo de la coalición difundió esperanza a aquellos que nunca se había atrevido a soñar con la verdad. Libertad. Los humanos habían sido desterrados por ser peligroso para el orden establecido. Orden. Se habían convertido en algo mucho más peligroso de lo que el Consejo había sido jamás imaginado. Prueba de que había una mejor manera posible. El parque del emperador Doi se encontraba frente a el mayor sistema de comunicaciones jamás construido. La enorme estructura de coalición Prime podría transmitirse a través de todo el galaxia, llegando a cada mundo habitado simultáneamente. Hoy lo usaría para entregar un mensaje que cambiaría todo. Su Majestad, dijo, director de comunicaciones Aiwan Lee, todos los sistemas están listos. Podemos alcanzar aproximadamente 43 billones de seres en todo el mundo. Espacio conocido. Duan asintió. La decisión para hacer esta transmisión no había sido fácil. Durante 5 años, la tensión entre la coalición y el Consejo habían sido edificio. En lugar de dejar que explote en la guerra, la coalición había elegido una camino diferente. ¿Verdad? Comience la transmisión, ordenó el emperador. A lo largo de la galaxia, en los mundos del Consejo y territorios de coalición por igual, seres dejaron de hacer lo que estaban haciendo porque dispositivos de comunicación activados. La imagen del emperador apareció en innumerables pantallas, pero no estaba solo. Detrás estaban allí representantes de todos los especie de coalición, una especie viva, demostración de unidad y diversidad. Ciudadanos de la galaxia, comenzó Doyan. Su voz era tranquila, pero con peso.
De la historia. Soy el Parque Emperador Doun de la Coalición de Mundos Libres. Hablo no como un conquistador, sino como un compañero. Ser que cree en la libertad, la dignidad y el derecho de toda vida inteligente a determinar su propio destino. En el Consejo de la Casa Mundial, portavoz Borak. Vi la transmisión con creciente entusiasmo. Horror. Esto no fue una declaración de guerra o un ultimátum. Era algo mucho más peligroso, una invitación. Hace 83 años, continuó Doi, la humanidad fue desterrado del Consejo Cósmico. Nosotros también nos dijeron que éramos demasiado peligrosos, impredecible, demasiado dispuesto a tratar a todos especies como iguales. El Consejo tenía razón sobre el peligro que representábamos. Estábamos peligroso para un sistema que valora el orden. Sobre la justicia, la estabilidad sobre la libertad. El jefe de inteligencia Gu Jin Lee monitoreó la respuesta de su centro de control. En todo el espacio del Consejo, la comunicación. Las redes se iluminaban como si fueran. Compartió la transmisión con otros. El Consejo estaba tratando de bloquear transmisión, pero tecnología de coalición hicieron que sus esfuerzos fueran inútiles. En nuestro exilio, descubrimos algo maravilloso. El emperador dijo, encontramos que la galaxia está llena de especies que el Consejo lo había descartado por indigno. Especies que eran demasiado primitivas. También agresivo, demasiado diferente para encajar. Su antigua jerarquía. Ofrecimos estas especies algo que el Consejo nunca tuvimos la oportunidad de ser iguales. Flota. El almirante Suakim posicionó la coalición. Flotas en puntos estratégicos a lo largo. La galaxia. A medida que la transmisión continuaba. No estaban allí para atacar, sino para demostrar el poder de la coalición. Cuando los sensores del Consejo detectaron las naves, encontraron tecnología que hizo su propia. Las vasijas parecen reliquias antiguas. Hoy en día, la coalición incluye 112 especies, a través de 947 sistemas estelares. Doune anunció, nuestra población supera los 50.000 millones de seres, todos viviendo como libres ciudadanos en una verdadera democracia. Construyó una sociedad donde su especie, el origen no determina tú. Oportunidades, donde tu voz importa, independientemente de la antigüedad de tu civilización. La respuesta fue inmediata y abrumador. En un mundo tras otro, en todo el espacio del Consejo, los seres comenzaron reunirse en plazas públicas para ver transmitieron juntos. Muchos nunca habían oído de la coalición antes de este momento. Otros solo habían oído rumores. Ahora, estábamos viendo la verdad. No te preguntamos abandonar vuestros hogares o vuestras culturas. El emperador continuó. Solo pedimos que te planteas una pregunta sencilla. ¿Lo haces? Quiero vivir en una galaxia donde las especies se consideran más valiosas que otros. ¿O quieres ayudarnos? Construir una galaxia donde cada ser tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. El primer ministro Jololee, ahora anciano pero todavía sirviendo en la coalición gobierno, observado desde la Tierra como los informes llegaron de todo el mundo. Galaxia. Sistemas estelares enteros estaban transmitiendo mensajes de apoyo a la coalición. Gobiernos que habían servido al Consejo. Durante siglos nos enfrentamos de repente a manifestaciones populares masivas. Señor, reportó una ayuda. Estamos recibiendo solicitudes formales de membresía en la coalición. De 47 mundos del Consejo. Las aplicaciones siguen llegando. En la casa del Consejo Mundo, se convocaron sesiones de emergencia como llegaron informes de hechos sin precedentes. Respuesta a la transmisión de la coalición. Algunos miembros del Consejo pidieron acción militar inmediata.
Otros argumentaron para soluciones diplomáticas. Algunas de las más joven y progresista en silencio. Sugirió que tal vez los humanos tenían una. Punto. Esto es un desastre, declaró el delegado insectoide, su voz zumbando. Con pánico. La mitad de la galaxia acaba de enterarse. Una alternativa al gobierno del Consejo. Nuestro. La autoridad nunca se recuperará de esto. El presidente Borak, a pesar de su avanzada edad, se mantuvo en calma. La coalición ha hecho un error estratégico. Han revelado todo el alcance de su poder y influencia. Ahora sabemos a qué nos enfrentamos. Pero, mientras hablaba, Borak sabía la verdad. La coalición no había revelado su poder para amenazar al Consejo. Lo reveló para mostrar a cada ser en él. Galaxia que la libertad no era solo una sueño, era una realidad alcanzable. El director Ya Jyn Hang dirigió la respuesta diplomática de la coalición a la avalancha de solicitudes de adhesión. Su personal trabajó las 24 horas para procesar solicitudes de especies que quería unirse a la coalición sin abandonando sus mundos natales. Estamos recibiendo solicitudes más rápido que nosotros. Puedo leerlos, informó a la emperador. Sectores enteros del espacio del Consejo están solicitando la protección de la coalición y gobernanza. ¿Cómo gestionamos las solicitudes de los mundos centrales del Consejo? Preguntó en el extranjero. Ministro Su Jin Kang. De la misma manera que nosotros. Atender todas las solicitudes. Duan respondió. Nosotros. Evaluar cada uno en función de sus compromiso con los valores de la coalición. Especies. Origen y gobierno anterior. La afiliación no importa. General Ai. Jin Nam se preparó para la posibilidad de acción militar del Consejo, pero el informe de inteligencia sugirió que la acción se hacía cada vez menos probable. Las unidades militares del Consejo fueron reportando una moral en declive como propia. Los soldados comenzaron a cuestionar el sistema. Sirvieron. Almirante, le dijo a Suakim, durante una reunión de estrategia, ¿cuál es la capacidad militar del Consejo Sisu? Las propias fuerzas no son fiables, significativamente. ¿Reducido? El almirante respondió, estamos. Recibir solicitudes de deserción de personal militar del Consejo diariamente. Entero. Las tripulaciones de los barcos están solicitando asilo en espacio de coalición. Las deserciones no fueron limitado a los militares. Consejo. Científicos, ingenieros, médicos y los profesores estaban abandonando sus puestos para buscar oportunidades en la coalición. Territorio. La fuga de cerebros se estaba volviendo una inundación. El Dr. Sung Jin Han estableció centros de procesamiento de emergencia para manejar la afluencia masiva de refugiados y desertores. A diferencia de la lenta burocracia. Sistema de inmigración del Consejo, la coalición ofreció una rápida integración para cualquiera que esté dispuesto a abrazar sus valores de igualdad y libertad. Estamos viendo especies que han servido al Consejo durante miles de años. Informó que son abandonando todo lo que han conocido por la oportunidad de vivir como iguales en sociedad de coalición. La transformación estaba sucediendo más rápido de lo que nadie había imaginado. Predicho. A los pocos meses de la transmisión del emperador, el balance de el poder en la galaxia había cambiado dramáticamente. El territorio de la coalición se expandió no a través de la conquista, sino mediante asociación voluntaria. El presidente Borak tomó una decisión que conmocionó a todo el Consejo. El antiguo reptil que había desterrado a la humanidad 8 décadas antes había solicitado una reunión privada con el emperador Doyan. Parque. Viajaré al espacio de coalición. Él anunció al atónito Consejo. Asamblea.
Veré por mí mismo lo que la humanidad ha construido. La reunión tuvo lugar. Lugar en Haven, la primera coalición. Mundo. Borak llegó con un mínimo. Seguridad, a pesar de las protestas de sus asesores. Encontró un mundo que desafiaba cada predicción que el Consejo había hecho sobre la civilización humana. Tu especie. Se suponía que se destruiría a sí mismo, dijo el emperador mientras caminaban por la capital de Haven. Se suponía que fragmentarse en conflictos tribales y desvanecerse en la irrelevancia. Casi lo hicimos. Doan lo admitió. En nuestros primeros años de exilio, hubo quienes quisieron venganza contra el Consejo. Pero nosotros elegimos un camino diferente. Elegimos demostrar que podíamos construir algo mejor. A su alrededor, la ciudad bullía. Con actividad como seres de decenas de las especies trabajaban, jugaban y vivían juntos en armonía. Hijos de diferentes especies asistieron al mismo. Escuelas. Familias multiétnicas compartidas. Comidas en restaurantes. Equipos de investigación de varios mundos colaboraron en proyectos que beneficiaron a todos. Esto no debería ser posible, dijo Borak. Silenciosamente. Diferentes especies no pueden coexistir como iguales. Va en contra de la orden natural. Con respeto, señor orador. Duan respondió. Tu orden natural no era nada natural. Era artificial. Era un sistema diseñado para beneficiar a la viejos y poderosos a expensas de los jóvenes y débiles. Ofrecemos algo diferente. Un sistema donde todos se beneficia del éxito de todos los demás. Borak pasó 3 días recorriendo la coalición. Territorio. Vio mundos donde el antiguo consejo. Los esclavos ahora se gobernaban a sí mismos. Él visitó estaciones de investigación donde se compartieron descubrimientos innovadores. Libremente en lugar de acumularse con fines de lucro. Se reunió con dirigentes que habían sido elegidos por su pueblo en lugar de ser designados por jerarquías antiguas. En su último día, el viejo orador hizo una decisión que se haría eco a través de historia. Solicito formalmente la membresía en la coalición de mundos libres, dijo. Anunció, no como un líder que busca poder, sino como ciudadano común, buscando redención. La solicitud enviada. Ondas de choque a través del Consejo y espacio de coalición. El ser que tenía la humanidad desterrada ahora pedía unirse. Ellos. Fue quizás el más fuerte posible afirmación de que el antiguo orden estaba terminando y algo nuevo estaba sucediendo. Comienzo. La transformación de la galaxia estaba completa, pero no había llegado a través de la guerra. En cambio, había llegado a través de algo mucho más poderoso. Elección. En miles de mundos, miles de millones de seres habían elegido la libertad por encima de seguridad, igualdad sobre jerarquía, esperanza. Sobre la tradición. El director Yajin Huang se encontraba en el nuevo edificio de la Asamblea Galáctica en Haven, observando a representantes de más de 300. Las especies toman sus asientos. El edificio había sido diseñado específicamente para esto. Momento en el que la galaxia finalmente tener un gobierno que representara a todos sus pueblos por igual. La votación final. El recuento está en el jefe electoral anunciado. Oficial Minkyo Wong Yun 87%. De mundos habitados han votado para unirse. La coalición y disolver la antigua. Sistema de consejos. La transición es ahora. Oficial. El parque Emperador Doi caminó hacia el podio que se había colocado en el centro del salón de actos, no elevado por encima de los representantes, pero nivelarlos. Este diseño simple. La elección reflejó todo lo que coalición defendía. Liderazgo a través de servicio, no dominio. Ciudadanos de la galaxia, comenzó a llevar su voz a
cada rincón del espacio conocido a través de la red de comunicación de la coalición. Hoy no se marca el fin de un imperio y el comienzo de otro, pero el fin del imperio mismo. Entre el público se encontraba el expresidente Barack. Se sentó tranquilamente en la sección reservada para ciudadanos comunes. El antiguo reptil había cumplido su palabra, viviendo como un simple ciudadano de coalición durante los últimos 5 años. Su presencia se había convertido en algo poderoso, símbolo de redención y cambio. Prime. El almirante Hyun Choi comandó el mayor fuerza de mantenimiento de la paz en la historia galáctica. El ex concejal militar se unió a la flota de coalición o se retiró a vida civil. No había habido guerra, juicios por crímenes, sin castigos, sin venganza. La coalición solo había ofrecido oportunidad para nuevos comienzos. La integración de las antiguas fuerzas del Consejo es completo, informó a la Asamblea. Ahora tenemos una fuerza de defensa unificada, representando a todas las especies principales en el galaxia. Más importante aún, tenemos militares que sirven al pueblo en lugar de que gobernarlos. El Dr. Sunung Jinan, ahora director de Integración Galáctica, había supervisado la transición pacífica de más de 10.000 mundos desde el gobierno del Consejo hasta la coalición. Membresía. A cada mundo se le había permitido mantener su propia cultura y costumbres, al tiempo que adopta valores de coalición de igualdad y libertad. La diversidad de nuestra nueva galaxia es nuestra mayor fortaleza, le dijo a la Asamblea. Tenemos especies que piensan de maneras que nunca imaginamos, resolver problemas que nunca supimos que existían, y soñar sueños que nunca nos atrevimos a soñar. Nosotros mismos. El expresidente Taeyong-sin ahora se desempeña como embajador de la coalición ante los mundos recién integrados. Habían sido testigos milagros que aún lo asombraban. Especies que habían sido enemigos durante milenios estaban trabajando juntos en proyectos conjuntos. Tecnologías que habían sido acaparadas por los poderosos ahora eran compartidos libremente. Beneficiar a todos. He visto mundos transformarse en cuestión de meses. Uniéndose a la coalición, informó. Las antiguas especies esclavas ahora son líderes. Proyectos de investigación. Primitivo. Las civilizaciones están logrando avances. Descubrimientos con acceso a la galaxia. Redes de conocimiento. El potencial que tenemos. Lo que se ha desbloqueado es ilimitado. Inteligencia. El jefe Gu Jinlee había transformado su organización de un servicio de rescate a algo nuevo. Una información de alcance galáctico. Red que conectaba a todas las coaliciones. Mundo al instante. Noticias, descubrimientos. Las advertencias y las celebraciones podrían ahora llegar a cualquier persona, en cualquier lugar, inmediatamente. Hemos logrado algo sin precedentes, anunció. Cierto. Unidad galáctica basada en la voluntad. Cooperación en lugar de forzada. Sumisión. Todo ser en coalición. El espacio tiene acceso al mismo. Información, las mismas oportunidades, mismos derechos. La transformación económica había sido igual de dramático. Almirante de flota. Sua Kim, quien ahora se desempeña como secretaria de Comercio Galáctico, había supervisado la creación de una red comercial que hizo. El antiguo sistema de consejos parece primitivo. Nuestra red de agujeros de gusano artificiales eliminó el concepto de distancia en comercio, explicó a la Asamblea. Un agricultor en el borde puede vender sus cultivos en el núcleo galáctico el mismo día. Se cosechan. Un inventor en uno. El mundo puede compartir su descubrimiento con científicos de toda la galaxia. Al instante. Pero lo más importante, los cambios no fueron tecnológicos ni económicos. Eran sociales y político. Por primera vez en historia galáctica,
los seres ordinarios tenían poder real sobre sus propias vidas. Jefe. El juez Minho Kang de la coalición. La Corte Suprema había establecido un marco legal. Principios que parecían imposibles bajo el antiguo sistema. Cada ser tenía el mismo derechos independientemente de la especie. El mundo tenía derecho al autogobierno. Dentro de la ley de coalición, cada voz importaba en las decisiones democráticas. Nosotros han creado un sistema legal basado en justicia en lugar de poder, dijo. Asamblea. Ricos o pobres, antiguos, civilización o recién descubierta, especie, todos somos iguales ante la ley. El emperador Doyan Park había anunciado su intención de dimitir después. Supervisar la transición a la nueva gobierno galáctico. La coalición. La Constitución limitaba a los emperadores a un solo mandato de 10 años, y ese mandato fue final. He tenido el honor de servir como el último emperador del antiguo sistema y el primer emperador del nuevo, él dijo, pero el futuro pertenece a los elegidos, líderes elegidos por pueblos libres. Mi rol era guiar la transición. Tu papel es construir el futuro. La elección para el nuevo presidente galáctico sería él. El mayor acontecimiento democrático de la historia. Todo ser adulto en el espacio de coalición, que ahora abarca más del 90% de la galaxia, tendría derecho a votar. Entre los candidatos se encontraban representantes de docenas de especies, todas comprometidas con continuando los valores de la coalición. El expresidente Borak había sido preguntado por muchos están considerando postularse para presidente. Su respuesta se había hecho famosa en todo el espacio de coalición. Pasé milenios gobernando a otros. Ahora quiero para aprender a servirles. En cambio, el viejo reptil se había convertido en maestro, compartiendo su vasto conocimiento de la galaxia. Historia con seres jóvenes de todos los especies. Sus clases estaban entre las más popular en la educación de coalición. Sistema. El antiguo consejo fracasó porque creíamos que el orden era más importante que la justicia. Le dijo a sus estudiantes, confundimos estabilidad con estancamiento, sabiduría con terquedad. Los humanos nos enseñaron que el verdadero orden viene de la libertad, la verdadera estabilidad viene de la justicia, y de la verdadera sabiduría proviene escuchando todas las voces. La almirante Yan Suchoi, ahora de 90 años, pero todavía agudo, había vivido para ver a la humanidad transformarse de marginados galácticos a fundadores de una nueva civilización. Las memorias, del exilio al imperio, se habían convertido en lectura obligatoria en las escuelas de la coalición. Nos desterraron por ser peligrosos. Ella escribió en su conclusión, el consejo tenía razón en temernos. Estábamos peligroso para su sistema de opresión. Y la desigualdad. Trajimos lo máximo. Fuerza peligrosa en el universo. La idea de que todos los seres merecen ser libres. Mientras se preparaba la nueva Asamblea Galáctica. Para su primera sesión, los representantes de 300 especies que se enfrentaron a desafíos que ningún gobierno en la historia había jamás. Si lo intentaran, necesitarían equilibrar las necesidades de las civilizaciones que habían existido durante millones de años con especies que solo recientemente habían alcanzado vuelo espacial. Necesitarían mantener la unidad a través de las distancias que se extendió por toda la galaxia. Pero tenían ventajas que ningún gobierno anterior habían poseído. Tenían tecnología que hizo comunicación instantánea y transporte posible a través de un número ilimitado distancias. Tenían sistemas económicos que beneficiaron a todos en lugar de solo los poderosos. Lo más importante, tenían la cooperación voluntaria de sus ciudadanos. El Parque Emperador Doune entregó
Su último discurso como líder de la coalición, de pie ante la asamblea con representantes de cada habitada, observando al mundo, dijo palabras que sería recordado durante milenios. 88. Hace años, la humanidad fue desterrada de el Consejo Cósmico. Nos dijeron que eran demasiado peligrosos para permanecer como miembros de la civilización galáctica. El Consejo tenía razón sobre nuestro peligro, pero se equivocó sobre nuestro objetivo. Hizo una pausa, mirando hacia afuera, a los rostros de seres de cientos de mundos, todos unidos en su compromiso a la libertad y la igualdad. No estábamos peligroso para la civilización. Éramos peligroso para la opresión. No éramos un amenaza al orden. Éramos una amenaza para injusticia. No éramos enemigos de la paz. Éramos enemigos de los sistemas que, seres obligados a elegir entre la libertad y seguridad. Los aplausos que siguieron no se parecía a nada en la historia galáctica. No la aprobación cortés de los sujetos para sus gobernantes, pero los entusiastas. Celebración de los pueblos libres por su logro compartido. Los humanos no. Crear un imperio. Expresidente Borak dijo más tarde en una entrevista que sería transmitido a través del espacio de coalición. Crearon algo mucho más peligrosos y mucho más maravillosos. Ellos creó pruebas de que existe un camino mejor posible. Nos mostraron que la diversidad es fuerza, que la cooperación vence dominación, que la libertad no es caos, sino la base del verdadero orden. Ellos demostró que la fuerza más poderosa en el universo no es la capacidad de conquistar a los demás, pero la capacidad de inspirar a otros a ser su mejor versión. A medida que la nueva Asamblea Galáctica comenzó su trabajo, la galaxia se enfrentó al futuro con esperanza en lugar de miedo. Por primera vez en la historia registrada, cada ser en el espacio conocido tenía voz propia. Gobernanza. Cada especie tenía la oportunidad de contribuir al bien común. Bien, cada mundo tuvo la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Los humanos habían sido desterrado por ser peligroso para el orden establecido. Al final, tenían hecho algo mucho más peligroso que nadie lo había imaginado. Habían reemplazado ese orden con algo mejor. La era del imperio había terminado. La era de la libertad había comenzado.